Bueno, vamos a empezar a ver el problema de la antropología en la filosofía de José Ortega y Gasset. Bueno, en el PowerPoint tenéis una serie de características, o bueno, un resumen, ¿no? con las ideas más importantes de la teoría del hombre, la antropología, y veis que el primer punto es una frase que ya conocéis muy bien, quizás la frase más famosa del pensamiento de Ortega, que es la de yo soy yo y mis circunstancias. Esto quería decir, ¿no? Como vimos en el problema de la realidad y el problema del conocimiento, que no existe conciencia o no existe sujeto sin ser conciencia de, o no existe sujeto sin un mundo perceptivo, ¿no? Igualmente funcionan las dos direcciones, ¿no? Tampoco podemos hablar de la realidad en sí porque siempre va a estar filtrada a través de un sujeto que la conozca. Esto, si lo trasladamos al ámbito de la antropología, pues tenía que ver también con el hecho de que todo ser humano está instalado en unas circunstancias concretas, vive instalado en una perspectiva concreta. Esto era muy importante, ¿no? En la etapa del perspectivismo es imposible acceder a la realidad sin filtrarla a través de los instrumentos de medición con los que cada uno de nosotros venimos dotados, y había que ser capaces de distinguir entre ideas y creencias, ¿no? Es decir, había que ser capaces de identificar las circunstancias, las creencias, el contexto histórico en las que está cada uno de los individuos situado, para entender así de qué manera interpreta la realidad. Bueno, en la teoría del hombre hay que seguir insistiendo en esta característica, ¿no? El ser humano nunca es un átomo en el vacío, nunca es un ser aislado de sus circunstancias históricas, sino que su propio carácter, su propia vivencia, evidentemente va a estar plenamente influida por el contexto, por las circunstancias que le toca vivir, ¿no? Si lo llevamos al tema del hombre, tenemos que añadir un dato más. Y de esto hablábamos ya cuando explicamos en la introducción. En el contexto filosófico explicábamos muy brevemente la influencia que tenía el pensamiento existencialista en la filosofía de Ortega, ¿no? Decíamos que la filosofía existencialista es una corriente que se desarrolla en Europa, fundamentalmente en Francia, con el pensamiento de Sartre o de Simone de Beauvoir, también en Alemania, con Heidegger. Se desarrolla pues, fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que viene a poner el énfasis en el hecho de que para definir lo que un ser humano es hay que partir de la existencia concreta y no de una esencia prefijada, como venían haciendo pues muchos pensadores a lo largo de la historia de la filosofía. Ortega es partidario de esta tesis, ¿no? No podemos analizar al ser humano como una esencia abstracta, incorpórea, sino que todo ser, toda existencia está encarnada en, como hemos dicho antes, unas circunstancias personales, biográficas, pero también históricas concretas. Por lo tanto, vivir podría ser una categoría homologable a sentirse arrojado a la existencia. Nadie ha podido solicitar su propio nacimiento, ¿no? Por lo tanto, encontrarse viviendo es encontrarse arrojado a la vida, sin haber ningún tipo de, como digo, ¿no? de deliberación por parte del sujeto. Este sentimiento de arrojo puede interpretarse como angustia existencial, como bueno, no ser capaces de partir de esa esencia, ¿no? de la que hablábamos, y estar instalado en una existencia que tiene que hacerse, ¿no? que tiene que irse decidiendo, tiene que irse elaborando en cada una de las decisiones particulares del sujeto. Este saber que la vida es un quehacer constante, podemos añadir también esta categoría, la categoría de quehacer o de proyecto,
¿no? La vida es un proyecto que cada individuo tendrá que desarrollar, pues va a ser también un elemento fundamental en la teoría antropológica de Ortega y Gasset. Por lo tanto, hay que ocuparse, ¿no? Hay que ocuparse, se entiende la vida casi como una ocupación, ¿no? Como un proyecto. Cada individuo es responsable de elaborar el guión de su propia existencia, es el biógrafo de su propia existencia. Casi podríamos también utilizar otra analogía, que es la de el problema, ¿no? La vida es un problema que hay que resolver, que todos tenemos entre manos y que ha de ser resuelto por cada uno de los individuos, ¿no? Ha de ser enfrentado por cada uno de los individuos. Problema entendido no en el sentido negativo, sino problema como posibilidad, ¿no? Como apertura, como algo que está dirigido a hacerse, ¿no? A elaborarse. Por lo tanto, bueno, yo soy en mis circunstancias, tiene que ver con esta idea de vivir como saberse arrojado a la existencia, la vida entendida como un proyecto, como un problema, como una posibilidad que tiene que ser resuelta por cada uno de los sujetos. Vuelvo al PowerPoint y vamos a ver el segundo de los puntos. Vale, perdona que tenía un problema. Vale, ya lo tenemos aquí. El segundo de los puntos que tenéis en el PowerPoint, como podéis ver, dice: la razón nos permite comprender nuestra vida y otorgarle un sentido. He subrayado la palabra sentido, lo que nos convierte en una especie distinta, capaz de organizar su propio destino, ¿no? Veis que pues hay una continuidad con los elementos anteriores de los que estábamos hablando, ¿no? Con esta idea de, sobre todo, de proyecto, de problemática, que tiene que ser resuelta. Bien, ¿qué más elementos podemos añadir a este punto? Nos pueden servir para añadir algunos datos a este concepto tan importante de sentido. Bueno, pues podríamos hablar también de el ser humano entendido como, dice Ortega, Homo in sapiens. Lo voy a escribir en la pizarra. Bueno, sería como Homo sapiens, pero él nos habla de el Homo, habría que ponerlo entre comillas en el comentario de texto, ¿vale? A ver, perdonad, que me parece que no están los medios técnicos, estos cutres, no están portándose bien. Homo sapiens, bueno, pues él lo convierte en, vaya, en Homo in sapiens, ¿vale? Es decir, el hombre que aún no sabe, ¿no? El hombre que se enfrenta, podríamos decir, a lo desconocido, relacionado con esta idea del arrojo que ya mencionábamos en el punto anterior. Es una característica, ¿no? De hecho, de nuestra especie, lo que se suele llamar la neotenia, es decir, la capacidad para permanecer toda nuestra vida, y no solo durante la época en la que somos crías, toda nuestra vida mantenemos esa curiosidad, mantenemos el deseo de aprender, el deseo de jugar incluso, ¿no? Es un rasgo que en principio pues solo tiene la especie humana y que en la selección natural pues ha sido muy importante para nosotros, ¿no? Nos ha ayudado a mantener, nos hace más dependientes de nuestros progenitores o del colectivo durante un periodo de tiempo mucho más largo, ¿no? Que otras especies que ya pues al segundo día son perfectamente independientes y pueden vivir por su cuenta. Nos hacen, como digo, más dependientes del colectivo, pero al mismo tiempo también afianzan esos vínculos de grupo
y nos permiten pues, estar mucho más abiertos al aprendizaje. Somos, por lo tanto, como dice Ortega, el Homo insapiens. Permanecemos continuamente en la búsqueda del saber y eso forma parte de nuestro carácter más esencial. Es un elemento fundamental. Y en esta búsqueda, para Ortega va a haber un concepto que va a ser muy importante, ¿no? Para definirnos, que va a ser el concepto de vocación. Esto lo vamos a recuperar en el punto siguiente, cuando hablemos de la ética. Vocación, bueno, voz tiene el mismo origen etimológico y lo que significa literalmente es llamada, ¿no? Cuando alguien siente que su vocación es ser médico, pues siente una especie de llamada. Para Ortega, de lo que se trata es de ser fiel al propio proyecto, de ser auténtico. La autenticidad va a ser también una categoría fundamental. Lo que nos hace saber que estamos realizando ese proyecto vital de una manera adecuada, que estamos resolviendo ese problema del que hablábamos en el punto anterior de una manera correcta, es el ser fieles a nuestra propia vocación. En la ética veremos cómo pone un ejemplo muy, muy gracioso. Dice: aquel cuya vocación sea la de ser ladrón tiene que permanecer fiel a esa vocación y tiene que convertirse no solo en ladrón, sino en el mejor de los ladrones, ¿no? En el que mejor roba, en el más ladrón de todos. Tiene que ver entonces con esta categoría que decíamos de autenticidad. Dice Ortega: la realización de la vida humana es la felicidad, y esta coincide con llevar a cabo el ser auténtico, aquello para lo que tú te sientas interpelado, aquello que tiene que ver con tu propia vocación. Leo literalmente a Ortega: el hombre es una entidad extrañísima que para ser lo que es necesita averiguarlo. Homo sapiens, ¿no? Para saber lo que somos necesitamos primero andar ese camino. Siempre me acuerdo de una cita de Marguerite Duras, bueno, que es algo así como: escribo para saber qué escribiría si escribiese, ¿no? Pues la existencia humana tiene algo que ver con esta paradoja, ¿no? Vivimos para saber cómo viviríamos si viviésemos, ¿no? Cómo sería nuestra vida si la vida se fuese a... pudiésemos verla, ¿no? Ya desde el final, y pudiésemos interpretarla, pudiésemos dotarla de ese sentido del que solo la vamos a poder dotar probablemente cuando seamos capaces de verla como una narración completa, ¿no? Pero de momento en ese irse haciendo, en esa búsqueda cotidiana, es donde vamos intentando encontrar los engranajes, al menos, ¿no? Ir encontrando esos pequeños sentidos. El primer enigma, dice Ortega, es el mismo. Por eso, en esa búsqueda, en esa insatisfacción crónica, podríamos decir, pues la vocación va a ser fundamental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la vida nos ha sido dada vacía, el arrojo, ¿no? También lo recuperamos del punto anterior, estamos aquí arrojados a una existencia que nos ha sido dada completamente vacía, como una página en blanco. Ya no tenemos guías, ¿no? Como en la Edad Media, ya no hay un destino marcado, prefijado, prediseñado por nadie, sino que ahora es cada uno el responsable de llevar a cabo. Para que esa vida sea habitable en un mundo con sentido, pues hay que resolver, ¿no? Hay que ocuparse, hay que llevar a cabo ese quehacer tan importante, ¿no? Tan problemático, que es desempeñar la existencia. Que no consiste simplemente en satisfacer necesidades o en la búsqueda vacía del placer, sino que hay que dotar de sentido pleno esa existencia con rigor, con responsabilidad. ¿Vale? Esto con respecto al segundo punto. Vuelvo al PowerPoint. ¿Vale? Y tenéis ahí el tercer punto. Vivir es estar en el mundo, es una ocupación que se lleva a cabo para conseguir unos fines determinados, por lo que vivir es necesariamente llevar a cabo proyectos, ¿no? También está pues íntimamente relacionado con lo que veíamos. Vivir es saberse y comprenderse, dice Ortega. En el encuentro con lo otro se va formando nuestro yo.
nunca somos una conciencia aislada, siempre somos conciencia de algo, ¿no? Repito, en el encuentro con lo otro se va formando nuestro yo. Frente a los seres del mundo que viven en el presente y son lo que son, ¿no? Cualquier animal de compañía que tengáis, pues fijaos que viven en el presente, ¿no? No se hacen preguntas, no problematizan su propia existencia, no sabemos, ¿no?, si el día de su muerte para ellos es distinto del día que llegaron a casa. Para ellos, están instalados en ese presente. No tienen crisis existenciales, no se preguntan por el sentido de su vida. Son lo que son, ¿no? El ser humano, según Ortega, presenta una realidad paradójica, pues su ser consiste no tanto en lo que es, sino en lo que va a ser. Estamos continuamente anticipando, ¿no?, lo que puede ser incluso pues problemático. Hay personas que sienten ansiedad precisamente por esta necesidad continuada de anticipar el futuro, de saber cómo será el día de mañana. En principio, pues parece que la selección natural premió a aquellos individuos de nuestra especie que más se anticipaban al futuro. ¿Por qué? Pues porque en un ambiente hostil, como es el medio natural, desprotegidos, ¿no?, sin la cultura o sin la ciencia o sin la técnica que tenemos hoy en día, ser capaces de anticiparse a los peligros pues puede ser una buena medida, ¿no?, una buena herramienta para sobrevivir. ¿Qué pasa? Pues que esta característica se mantiene y pues hay muchos individuos que tienen mucha imaginación y que se puede usar para cosas positivas, pero también hay veces que esa misma imaginación nos hace estar todo el tiempo pensando en ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser el futuro? Y ¿no?, en estos días pues quizás más que nunca. Entonces, bueno, pues aquí vemos un ejemplo muy claro de lo que nos dice Ortega, ¿no? El ser humano, para saber lo que es, tiene que preguntárselo, ¿no?, y tiene que plantearse qué es lo que va a ser. Bueno, podemos también decir que vivir es saberse y comprenderse. Esta búsqueda permanente de sentido, ¿no? Vivir es saberse y comprenderse. Necesitamos vivir para saber en qué consiste nuestra propia existencia y cuál es el sentido. El ser humano es acción. Básicamente somos seres activos. Muy importante. La acción. Somos un constante quehacer, ¿no? El proyecto, la problemática de la que venimos hablando continuamente. Tenemos que desenvolvernos sin término y desarrollar nuestras posibilidades internas. Somos posibilidad. Vivimos más en el futuro que en el presente, lo cual a veces que no sabemos si es exactamente bueno, ¿no? El conocimiento representa un momento secundario y subordinado a la acción, es decir, no somos esa res cogitans cartesiana, el pensamiento no va por libre, no es la esencia lo que nos define como seres humanos, sino que primero vivimos y luego problematizamos o reflexionamos acerca de lo vivido, es decir, primero la acción y después el pensamiento que justifica o que comprende o que le da sentido a esa acción. Pero para pensar primero hay que estar vivo, hay que estar ya en movimiento, estamos ya instalados en un cuerpo, en una existencia, en unas circunstancias, en una lógica, en un contexto en el que realizamos acciones. ¿Vale? Esto con respecto al punto tercero. Vuelvo al PowerPoint y bueno, lo que tenéis básicamente
es el tema de la libertad, ¿no? La libertad es muy importante para el pensamiento existencialista, la libertad como categoría esencial de la vida humana. ¿Cómo va a haber problema? ¿Cómo va a haber posibilidad? ¿Cómo va a haber qué hacer si no tenemos libertad, ¿no? ¿Por qué tenemos esa libertad? Pues porque la naturaleza del ser humano es fundamentalmente histórica. El hombre no tiene naturaleza, no estamos prefijados de una manera mecánica, no estamos determinados, no estamos condicionados plenamente por nuestros instintos o por nuestros impulsos fisiológicos, sino que la cultura, esa segunda piel, esa segunda naturaleza, podríamos decir, nos condiciona muchísimo más. Ortega no dice cultura, sino que lo cambia por el término historia, ¿no? El hombre no tiene naturaleza, dice, tiene historia. Bueno, podría ser asimilable al concepto, como digo, de sociedad o de cultura, lo que en primero de bachillerato deberíais haber visto, la diferencia entre hominización, ¿no? Somos homínido, pero también somos humano, humanización. Tenemos una serie de impulsos y de condicionantes biológicos, pero sobre todo tenemos una cultura que los restringe o incluso que los reprime, ¿no? Que va contra esos impulsos, de tal manera que esa cultura es verdaderamente nuestra naturaleza, a juicio de Ortega. Bueno, viene un poquito a colación, para terminar lo que acabo de decir y por anclarlo ya con el problema de la ética y sobre todo luego de la política, también que Ortega nos dice que las distintas épocas se caracterizan por una sensibilidad determinada, es decir, los distintos momentos históricos se caracterizan por una sensibilidad determinada, y a este respecto Ortega habla de generaciones. Por tener el dato, una generación para él pues abarcaría 15 años, ¿vale? Y precisamente son los distintos momentos en los que se producen variaciones en la sensibilidad colectiva. Esto luego lo veremos, lo relacionaremos con el problema de la política. Bueno, pues hasta aquí el problema de la antropología, que ya veis que es muy sencillo, y os he subido dos cuestionarios para que vayáis repasando. Uno es solo sobre el pensamiento de Ortega y otro es sobre el pensamiento de Ortega y también el de Nietzsche. Voy a subir los solucionarios la semana que viene para que tengáis un poquito de margen para hacerlos, y solamente nos quedaría por ver ya el problema de la ética y el problema de la política. Venga, nos vemos.